Hola, gracias por estar con nosotros en esta mesa, en este proceso que hemos hecho varios programas en la construcción de la elección y lo que nosotros llamamos la fiesta de la democracia. En este día me da muchísimo gusto recibir a Fernando Arana Abati, que es el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Jalapa. Me da mucho gusto también recibir en la mesa al licenciado Rafael Fernández de Lara, quien es presidente de CEMIC, una de las cámaras empresariales más importantes por lo que genera en la parte económica. Sabemos que el tema de la construcción es fundamental en el desarrollo de la economía de cualquier parte del mundo y específicamente hoy hablaremos de Veracruz. Y el licenciado Juan Carlos Díaz, quien es presidente de Coparmex. Muchísimas gracias a los tres por estar en esta mesa de diálogo. Hemos charlado pues con los diferentes titulares del OPLE, del Tribunal Electoral, del INE y con periodistas, con una gran diversidad de actores sociales, porque es importante decirle a la ciudadanía qué es lo que está pasando, qué es lo que vislumbran, y en este caso específico, y empezaría contigo, Fernando, justamente ver el sector empresarial en este momento, qué vislumbra, qué desea, cómo visualizan dentro de todas las cámaras y asociaciones y la confederación los empresarios de este proceso electoral. Bueno, gracias Mauricio por la invitación, Rafa, Juan Carlos, gracias por compartir esta mesa. Y bueno, referente a tu pregunta, nosotros como empresarios lo que vislumbramos es una elección muy copiosa. Creemos que es un tema muy importante y hemos estado dentro del proceso invitando a la gente que ejerza su voto, que es algo muy importante. ¿Por qué? Porque es algo que va a definir nuestra vida los próximos 6 años y por lo tanto el rumbo que gire en el país y en el Estado pues va a decidir en los jóvenes pues el inicio de su vida familiar, de su vida de desarrollo económico, de su primer trabajo y así consecutivamente con todos los ciudadanos. Por lo tanto, creemos que es muy importante el tomar esa decisión. Ya conocimos a nuestros candidatos, tenemos meses con un proceso electoral donde se definieron las alianzas, se definieron los candidatos, ya los escuchamos por algunos meses sus propuestas de qué van a hacer, cómo lo van a hacer, que es muy importante el cómo, de dónde va a salir el recurso y cuándo lo van a hacer, también es algo muy importante de haberlos escuchado y sobre todo el conocer a las personas, el sentirnos reflejados en ellas en algunos de sus tomas, ver cuáles han sido sus motivaciones, cuáles han sido sus logros, porque es quien nos va a gobernar. Más que los partidos, yo creo que ahora hay que ver la persona y vernos quién nos puede representar más, porque es el que realmente va a dirigir gran parte de nuestra vida, porque ellos son los que llevan pues las riendas del Estado y sobre todo en las empresas. Bueno, lo que estamos buscando es un gobierno que trabaje de la mano con los empresarios. Es la única forma en la que podemos tener mucho mayor desarrollo en el país y mucho más rápido y eficiente. Por lo tanto, la iniciativa privada y el gobierno tienen que trabajar juntos para poder tener mucho más logros y mucho más rápido. Me queda claro. Licenciado Fernández de Lara, con su historial tanto en la vida pública pero también en el sector empresarial, ¿cómo visualiza en este momento esto que va a suceder el próximo domingo, o sea, ya en muy pocas casi que horas, en relación a otras elecciones, en otros procesos electorales, en un momento en donde vivimos desafortunadamente una polarización total del país? ¿Cómo lo visualiza? ¿Cuál sería esta forma que hoy está pasando de campañas? Sí, antes que nada, muchas gracias Mauricio por la invitación. Es su casa. Y lo mismo también saludo a mis amigos, a mi presidente del Consejo, Fernando Abati, y a mi presidente de Coparmex, Juan Carlos. Así es. Díaz, mira, yo siento que este proceso reviste una importancia muy, muy marcada, subrayada. Es una importancia con mayúsculas. ¿Por qué? Porque nos los advirtió el presidente de la República. Nos advirtió que era un cambio de régimen. Él lo mencionó desde el primer momento que tomó posesión.
Por eso cuando digo yo que el presidente nos engaña con la verdad, es precisamente porque nos los da a conocer, nos los expone, nos expone su plataforma política, su partido. Su partido nos pone en su plataforma Proyecto de Nación 2430, etcétera, etcétera. El empresario no distingue colores, distingue valores. Sumándome al comentario que hace nuestro compañero Fernando, es que nosotros debemos de saber analizar la trayectoria de cada persona. Yo siento que más allá de todos los partidos y más allá de ellos, definitivamente no son homogéneos. Todos los partidos son heterogéneos. Entonces, en todos los partidos hay buenos y malos, claro, hablando con claridad, ¿sí? Entonces yo creo que si analizamos los valores, los antecedentes, la trayectoria, los resultados de las personas que pretenden gobernar, ya escuchamos su oferta política. Pero repito, el gobierno nos expresó claramente que se trata de un cambio de régimen. Dijo textualmente el presidente que esto no era un solo cambio de administración, que era un cambio de régimen. Y lo que significa es eso precisamente. Entonces, ¿nosotros qué régimen queremos? Queremos un régimen democrático, queremos un régimen de libertades, queremos un régimen de progreso, de desarrollo, sobre todo como empresarios. ¿Por qué? Porque definitivamente hemos tenido la oportunidad de conocer y de visitar en un pasado reciente pues otras repúblicas de Latinoamérica, el Caribe, pues que definitivamente no la están pasando muy bien, ¿sí? Nada bien. Nada bien. ¿Sí? Entonces nosotros quisiéramos que México siguiera por esa senda. La democracia en México tiene que ser muy bien defendida con nuestro voto. El voto es la semilla precisamente de la democracia. No es toda la democracia, es la semilla de la democracia. Por ahí empezamos. Entonces esa democracia la tenemos que fortalecer. No queremos que sigan amenazando al INE, que le quiten recursos, que le quiten esto, el otro. Al contrario, fortalecer. El señor presidente llegó a ser presidente precisamente a través de un instituto electoral, ¿sí? A través del INE. Entonces yo creo que él no tiene queja del INE. En ese sentido, pues obviamente si él fue debidamente reconocido y avalado por el INE y todas las instituciones que tienen que ver con el sistema electoral del país, bueno, pues entonces yo siento que el que más debe de impulsar la fortaleza del INE pues es el propio gobierno. Pero ¿sí? Visto que no está sucediendo desafortunadamente así, hemos visto claramente cómo se están destruyendo, deshaciendo las instituciones en general, el INE, en fin, una situación, mi particular punto de vista, es desafortunado. Como desafortunado, Juan Carlos, es también esta gran polarización de la cual comentaba también con el licenciado, de la polarización que existe en la relación obrero-patronal, digamos. ¿Cómo se siente? Ustedes representan a compañías muy, muy importantes y no hablo obviamente de Coparmex Nacional, sino el trabajo que tú has desarrollado, pues Coca-Cola, FEMSA, en fin, grupos constructores importantes en el estado de Veracruz, en Jalapa en particular, en fin. ¿Cómo está esa relación en este momento? ¿Ha influido, ha incidido este formato? Porque ligado un poco también a esta parte en donde, queramos o no queramos, desde la Presidencia de la República se ha hecho al sector empresarial un freno, hasta podría decir mal vistos nos tienen en general a los empresarios. Sé que son como dos planteamientos, pero creo que se conjugan, ¿no? Sí, claro. Primero que nada, gracias por la invitación, Mauricio, Fernando, Rafa. Muy contento de compartir mesa con ustedes. Y bueno, en cuanto a tu pregunta, Mauricio, pues creo que también, mira, nosotros tuvimos hace tiempo
en una conferencia con Juan Pablo Castañón, él es expresidente nacional y expresidente del Consejo Coordinador Empresarial a nivel nacional. Bueno, lo que él nos dice es que nosotros estamos así por lo que dejamos de hacer también como empresarios. Nosotros creo que también tenemos alguna culpa en haber descuidado también la relación con nuestros trabajadores, con nuestros colaboradores. Y en ese sentido, en ese resentimiento que hubo, pues es cuando entra un régimen o un partido a decir, ¿sabes qué? Ahí está el problema, ¿no? Los descuidaron y entonces los empiezan como a escuchar, ¿no? También creo que hay cierto también descuido del sector empresarial, incluyendo nosotros, el haber descuidado un poco también esa relación, esa comunicación independientemente con nuestros colaboradores, ¿no? Por ahí creo que es por ahí un tema. Nosotros a nivel nacional en Coparmex, bueno, tenemos la campaña Participo, Voto y Exijo. Ya lo comentaron aquí mis compañeros. Lo primero es el participar, es estar siempre involucrándote de qué es lo que te está ofreciendo cada candidato. Tiene uno que conocer al candidato, tiene que conocer las diferentes propuestas políticas que hay para en ese momento tomar la decisión. El segundo paso es el votar, es acudir a las urnas. En las elecciones de 2021, 44 millones de personas no acudieron a votar a las urnas. Terrible. De los cuales el 57% eran jóvenes. Y 1 de cada 2 jóvenes no asistieron, y de los cuales también la mayor parte fueron los hombres los que no acudieron más las mujeres. Entonces es muy importante decirles que este año nosotros como Coparmex para este 2 de junio pues nos hemos propuesto que acudan más del 70% del electorado. Dice uno, cuando el 62-63% es el promedio de las últimas elecciones, pues ya en el año 94 ya alcanzamos el 75% de votación cuando fueron las elecciones de 1994, entonces es posible, ¿no? Después es el exijo. No nada más nos tenemos que quedar en el votar, tenemos que exigir que las propuestas que se hicieron se cumplan. ¿Qué es lo que está pasando ahorita? Pues ahorita lo que tenemos es legisladores que solamente van y levantan los dedos. Que tenemos hoy por hoy un grave problema de agua y carretero en Jalapa, y eso es porque el año pasado en el presupuesto de la Federación pues hubo una reducción de 14,000 millones de pesos para lo que fue el tema de infraestructura de agua y 11,000 millones de pesos para lo que fue la infraestructura carretera. ¿Qué es lo que tenemos? Graves problemas en carreteras en el estado, graves problemas de agua. Me decían, ¿qué tanto está afectando el problema del agua a los negocios? Pues hay que darse una vuelta en las principales plazas. Hay restaurantes que estén encerrados los baños, plazas que solamente tienen unos baños por la escasez de agua. También de los 2,000 millones de pesos, de los 2,000 billones de pesos que se autorizaron de endeudamiento, menos de la mitad es para infraestructura. Todo lo demás se va para apoyos y programas clientelares. Entonces, lo que queremos ahorita en este momento es exigir a esos legisladores que no solamente vayan a levantar el dedo, que vayan y que defiendan los intereses de los ciudadanos, que defiendan los intereses de los empresarios y que no digan que sí a todo. Por eso es importante ahorita conocer las propuestas y después de eso pues exigirles, estas son, cúmplelas. Así es, sin lugar a duda. Otro tema, y ahora vamos a ir a hablar también de infraestructura carretera en un momento más, pero un tema, Fernando, que es pues sabido, es público y está pasando en el gobierno federal, estatal y municipal. El promedio, el 85-90% de las obras, de los contratos que dan los gobiernos a los empresarios son por asignación directa y no por licitación. Situación que se está incumpliendo desde el punto de vista legal porque debía haber sido exactamente a la inversa. Y ahora también circula mucho la información y parece ser en un reportaje serio de investigación en donde estas empresas incluso, además de que se les asignan directo los contratos, también muchas son de nueva creación. Entonces, ¿cuál es la postura vista hacia lo que viene de un nuevo gobierno? Es decir, ¿qué es aquello que hay que exigirles y pedirles a los que nos gobiernen, sea quien sea? Bueno, realmente lo que hay que pedir a los que nos gobiernan, a los que vengan, siempre ha sido realmente el respetar las leyes y respetar lo que ya se ha establecido para poder hacer una licitación. Tiene algunas lagunas, sí creemos que habría que modificar algunos temas, que es muy importante en este caso en el legislativo, por temas de que si una licitación se vuelve desierta, la convierten en una asignación directa.
Y entonces ya se ocupó como ese mecanismo de hacerla desierta a propósito para después asignarla directa. Entre comillas, se está cumpliendo la ley, o sí se está cumpliendo la ley, pero realmente está amañado ese proceso, ¿no? Yo creo, como empresarios y como órganos empresariales que estamos establecidos en la ley y en la Secretaría de Desarrollo Económico, somos órganos de consulta. Por lo mismo, hemos pedido que las personas que participen en alguna venta, distribución o construcción para el gobierno, ya sea municipal, estatal o federal, pues sean empresas que estén registradas dentro de estas cámaras, que pertenezcan a alguna cámara, que están hechas con ese fin, claro. Ya que nosotros como presidentes y como el estatuto lo marca, pues todos los que pertenecen como socios tienen que ser empresarios formales, serios y con cierta trayectoria. Por lo tanto, es un filtro muy bueno. La ley establece que somos órganos de consulta por lo mismo, y con eso podemos evitar mucho estas empresas de nueva creación, las cuales cada cambio de gobierno municipal, estatal o federal, vemos que las que más movimiento tienen en cuanto a adquisiciones de licitaciones son empresas que se han creado con 1 o 2 años de anticipación, ¿no? Creemos que la experiencia de los empresarios es muy importante, ya sea para la construcción, que lo puede manejar nuestro compañero Rafa, o para el tema de productos, pues siempre la experiencia es lo importante, porque es dinero público, lo cual se va a quedar en el país, la obra o el bien que se está adquiriendo, y si no es de buena calidad, los que lo acabamos pagando somos también los ciudadanos, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante pedirle a los que están, pues que se investigue si algunos procesos han sido amañados o han sido con empresas que no tengan la experiencia o la vocación a lo que están adquiriendo, y por otro lado, con los que vienen, pues que se respete la ley, que es algo que es muy importante, porque como empresarios sí somos muy afectados cuando estas licitaciones se van a otro estado o con empresas de nueva creación. Sin lugar a duda. Licenciado, según tengo datos, el presidente Vicente Fox, en Veracruz, cuando fue presidente, hizo la carretera de Las Chuapas a Ocosoautla. Así es. Luego Fox también, y lo termina Calderón, hacen el libramiento de Perote, que son 18 kilómetros. Calderón hace el libramiento de Jalapa-Perote. Peña Nieto, la autopista de Laguna Verde, la parte de Martínez de la Torre, Tuxpan. Y vemos que Andrés Manuel López Obrador no hizo absolutamente ninguna obra en el estado de Veracruz. Es decir, todos los presidentes lo hicieron. ¿Qué me preocupa? Y es verdaderamente de estas propuestas de campaña, en donde la candidata por Morena dice que dentro de su plan de gobierno, en estas carreteras que están totalmente deshechas, porque ni siquiera no es que no haya habido solo obra, sino que no hubo mantenimiento, lo que también tú decías, a toda la infraestructura carretera. Y ella dice que va a reencarpetar o va a rehabilitar todas las carreteras. No hay fideicomisos, porque los fideicomisos ya los aniquilaron para poderle dar el dinero a los programas sociales. Con esos fideicomisos se hicieron estas obras con los presidentes anteriores. No hay fideicomisos, no hay dinero, y sí hay promesa de que se va a hacer algo que en la realidad resultaría inexplicable de dónde se puede sacar el dinero para rehabilitar o rehacer, porque están deshechas las carreteras en nuestro estado. A ver, vamos por partes. Yo creo que aquí son varias visiones o varios visionarios o visionudos, porque resulta que, a ver, Veracruz es un estado que tiene 71,000 kilómetros cuadrados. No es un estado pequeño. Tan solo en la red federal tenemos más de 2,500 kilómetros de red federal, más aparte las autopistas, las A2 y las A4. Y obviamente tenemos más de 20,000 kilómetros de carreteras del estado. ¿Sí? Hay otras municipales también, etcétera, pero básicamente son del gobierno del estado. No va a haber dinero que alcance, porque tan solo en los programas sociales que los queremos apoyar y los apoyamos, y yo creo que eso es algo, pero yo creo que hay que focalizar todos esos programas sociales. No pueden ser de carácter universal. Es decir, yo no le puedo dar a un millonario
el beneficio de un adulto mayor, claro. ¿sí? Porque no lo necesita. Si tuviéramos dinero suficiente, pues no hay ningún problema. Miren, por ejemplo, el FOBAPROA. Compramos 600, casi 700 mil millones de pesos, ¿sí? Y todavía traemos cargando claro. en las espaldas ese endeudamiento, que quiero decir que aunque se piense que fue para los bancos, ese dinero fue para los ahorradores y para los depositarios en los bancos, porque a nadie se le quitó un centavo. Pues no se le quitó un centavo porque el gobierno respaldó precisamente los bancos. Ustedes saben que los bancos tienen lo que se llamaba antes un encaje legal, tienen sus reservas, ¿ok? Bueno, pero eso, si en un momento determinado todos vamos al mismo tiempo a retirar nuestro dinero al banco que me den, no alcanza y lo quebramos, ¿ok? Bueno, eso es lo que estaba en riesgo. Entonces veníamos obviamente de un problema financiero con la expropiación de la banca, ya la habíamos sufrido. Entonces vuelve a manos privadas, que es donde debe de estar, ¿sí? Pero el gobierno tiene que reforzar y se hicieron otras medidas importantes a la banca. Hoy tenemos una banca sólida que responde, pero responde también hasta cierto punto, porque repito, no tiene el banco, el dinero el negocio de un banco es que tú deposites y el banco lo preste, ¿sí? Es como se mantiene, claro. Es la cadena del sistema financiero, sí. ¿Ok? Es perfectamente legal. Pero a ver, esas carreteras que se van a hacer, en primer lugar, por eso dije que no sé en qué estamos, porque unos dicen una cosa y otros nos dicen otra. Hay un oficio claramente donde nos dicen que el ejército, nuestro glorioso ejército mexicano, es quien va a reparar todas las carreteras del país, construcción, reconstrucción y mantenimiento, ¿sí? O sea, que de entrada están desapareciendo la industria de la construcción dentro del mercado oficial. Eso es un oficio que existe, ¿sí? Esto no es un invento. Es más, lo pusieron en práctica porque de los 12 mil millones de pesos que había para la temporada de secas para reparar la red carretera, ese dinero se eliminó, pero yo no veo que haya recursos ni por un lado ni por otro. Y digo glorioso ejército porque es glorioso, nuestro ejército es glorioso. Claro. Pero además, el hecho de que el ejército lo quiera hacer no es porque al ejército se le haya ocurrido. El ejército está hecho de México, de mexicanos, de lealtad a México. Pero si el alto mando lo ordena hacer lo que sea, pues lo tienen que hacer, porque también tienen una gran disciplina. Pero repito, al tema de las carreteras, oficialmente todo va a estar a cargo del ejército mexicano. Bueno, en el supuesto de que la elección le favorezca a uno u otro candidato. Hasta ahorita oficialmente claro, así está. Estamos hablando de este régimen. ¿Qué es lo que van a hacer? Quien sea se va a encontrar con un gravísimo problema. Si el FOBAPROA, que no llegó a 700 mil millones, todavía lo cargamos en las espaldas, ¿qué hacemos con lo que dice mi compañero Juan Carlos? Los 2 billones de pesos del endeudamiento de este 24. Claro, ¿sí? Sí. Entonces, obviamente va a ser algo muy complejo. Es la rifa del tigre la que se van a sacar. Quien se la saque. Claro, en la presidencial y en la estatal. Y el tema central en este momento precisamente es el exhorto a que vayamos a votar. Claro. Estamos invitando a todos nuestros compañeros, a todos nuestros trabajadores, a todos nuestros administradores que acudan precisamente a votar. Solamente con el voto podemos equilibrar el poder. Las tomas de decisiones. Sin lugar a dudas. Entonces lo que queremos es un país fuerte, pero un país fuerte debe ser un país libre, democrático. Así es. Ese es como son los países fuertes. Sin duda. Desde mi punto de vista, porque es mi punto de vista, ha sido lamentabilísimo el perfil, y hablando, para no hablar de México como país, pero sí de Veracruz, el perfil de quienes están a cargo de las secretarías de despacho, con sus excepciones, por supuesto, honrosas o excepciones, desafortunadamente no muchas. El perfil de quienes están al frente son personas impreparadas, son personas que tal vez no tengan nada que ver
con la función que les toca desempeñar. Un tema que es muy grave, muy, muy grave. ¿Qué, como empresario, como sector empresarial, qué propondrían a quien nos va a gobernar los próximos 6 años para esta selección de estos perfiles? Creo que es el momento de platicarlo. No estoy hablando de si Juan o Pedro o Chana va a ganar, estoy hablando de quien nos toque gobernar. El perfil de los... Sí, claro, eso es muy importante, ¿no? Vemos ahorita en este momento, pues hay personas que no han estado preparadas, que no han estado a la altura. Vemos, digo, por no poner ejemplos como tú dices, ¿no? Pero realmente sí ha afectado, porque las decisiones que deben de tomar esas secretarías, las decisiones que se deben tomar, pues no son las decisiones que tienen que estar tomando, ¿no? ¿Y qué es lo que están haciendo? Pues se hacen decisiones a base de ocurrencias. Y pues no es un país que estamos ahorita ya para las ocurrencias. Estamos, como lo comentamos en este momento, ¿no? Creo que el próximo año vamos a tener un grave problema de las finanzas públicas. Hoy por hoy el gobierno tiene un déficit estamos hablando de que el presupuesto anterior tenemos 7-8 mil billones de pesos proyectados de ingresos y casi 9 mil de gasto. Entonces estamos un déficit de entre 1 y 1.2 billones, de lo cual pues la mayor parte viene para el tema de las afores. México es un país que se está volviendo poco a poco viejo. Un problema gravísimo que hay en Francia, un problema muy grave que hay en España. Yo no comparto la idea de que se baje de 65 a 60 años. Es algo que no puedo compartir, la edad para el retiro. ¿Por qué? Porque cada vez vemos que demográficamente cada vez hay más jóvenes, y los jóvenes lamentablemente son la edad productiva, son los que van a tener que estar, ellos mismos son los que van a tener que cargar sobre todos esos adultos mayores sobre las pensiones. Entonces es un problema muy grave que se viene el tema de pensiones, y es un problema muy grave que el gobernante que venga va a ver que ya no hay fideicomisos, que ya no hay ahorros, y que realmente México va a ser un país con mucha deuda, con muchos compromisos de pago, como los intereses de la deuda, como lo que comenté del problema de las pensiones. Y bueno, cada vez habrá menos presupuesto para lo que es el tema de infraestructura y para lo que es el tema de desarrollo, y sí, mucho más endeudamiento. Yo quisiera agregar. Sí, por supuesto. Nada más complementar lo que dice mi compañero. Es tan grave el problema de las pensiones en México. Para empezar, ningún país del mundo tiene una jubilación del 100% de su último sueldo. Ninguno. 76 es el mayor. El 76 es el mayor, ¿sí? Ok. En este momento, si nosotros, ahorita ya le pusieron una tasa, pero miren, electoralmente hacer ofertas y hacer, como dice Juan Carlos, conferencias, bueno, pues eso resulta ser muy fácil y no vemos qué cosa pasó mañana. Es como agarrar una tarjeta de crédito, ponerse a gastar, y al otro día, al mes, resulta que no tienes con qué pagar esa tarjeta. Sí, ok, perfecto. Pero además hay una lógica del por qué las pensiones no son al 100%. Ya los adultos mayores ya consumimos muy poco. Realmente ya nuestro consumo ya es muy diferente a nuestra vida de los años productivos jóvenes de plenitud, ¿sí? Ya comemos menos, ya no nos interesa mucho andar a la moda, etcétera, etcétera, ¿sí? Tiene su lógica, ¿sí? Tiene ese tema en el mundo, tiene su lógica. Pero aquí lo que importa es que tenemos que tener garantizado eso poco o mediano apoyo, pero que lo tengamos serio. Hay más de 130 instituciones de pensiones, ¿sí? En todo el país. Solamente hay 2 subgravitarias. 2, que es el sistema de pensiones de Banco de México y el sistema de pensiones de la Suprema Corte de Justicia. De 130, solamente 2. Entonces digo, es terrible lo que plantea Juan Carlos con eso no, por eso es el comentario adicional que quería yo hacer. Eso es un tema más que preocupante. Sí, parece, Fernando. Yo también quiero agarrar aquí, regresando un poco al planteamiento que es qué esperamos del gobierno que venga a nivel estatal, de cómo
¿Los perfiles? Los perfiles para las secretarías y para todos los servidores públicos. Yo creo que es un tema sumamente importante. ¿Qué tipo de perfiles y qué tipo de personas estarán en estas dependencias? No tienen que ser técnicos y políticos únicamente. Yo creo que ha cambiado muy rápido el mundo en muchos temas, y parte de eso también es en la parte para administrar a un municipio, para administrar un estado. Tiene que haber una conjunción de político con práctica, por decir, ¿no? Porque realmente es muy fácil decir desde el escritorio hacer ciertas cosas cuando en la práctica no se pueden. Lo peor es, lo que ha sucedido es cuando ponen gente sin experiencia política y sin experiencia práctica. Entonces yo creo que yo pediría que hacer una conjunción entre, tiene que haber políticos porque hay que hacer política dentro del gobierno, pero también hay que hacer logros y hechos dentro del gobierno, ¿no? Entonces, por lo tanto, yo creo que una mezcla ahí entre política y conocimiento. Podría ser hasta exagerado, pero yo he imaginado un examen de oposición, es decir, vas a hacer en un tema de ingeniería, quiero saber qué tanto sabes de ingeniería, es decir, 5 o 6 personas que quien quede al frente pueda elegir a los perfiles exactos, porque es algo que lleva al traste a Sí. todo esto. Voy a poner una papa caliente ya casi para ir cerrando. Aquí lo único que no quisiéramos es que fuera temas de compromisos. Exacto. Es lo único que digo, que no sea compromisos, sino que sea gente que va a traer Y beneficios cercana a la gente. y resultados. Un gobierno realmente cercano a la sociedad, porque el problema está en que no puedes ni siquiera emitir una opinión como ciudadano, ya no como experto, como ciudadano, una opinión, ¿sí? Que se han escuchado la sociedad, ¿no? No se escucha. La sociedad no se escucha. Necesitamos alguien que sí nos escuche, que sí abra las puertas, y algún buen consejo por ahí podríamos aportar. Claro. Sin lugar a duda, son órganos de consulta. Ustedes finalmente conocen a los perfiles, los integran. Hay personas con una capacidad impresionante, cada una en sus áreas, con conocimiento de lo que se va a hacer. Ojalá nos escuchen aquellos que queden al frente de las diferentes gubernatura y los otros puestos, los diputados o senadores. No es que van a poner al gabinete, pero por supuesto que todo puede incidir. Decía yo que iba a poner una papa caliente. Este gobierno habló desde el principio de cero corrupción, de ceros moches, de cero, iba a ser el gobierno perfecto. Desde que empezó el gobierno estatal de Cuitláhuac, y obviamente que sigue al pie de la letra lo que Andrés Manuel López Obrador dice. ¿Ha sucedido de esa manera? Cero moches, cero corrupción. ¿Qué está pasando en este momento, en este cierre en Veracruz? Ustedes como sector empresarial siguen sufriendo todo este tipo de cosas. Y la otra, muy importante, es la parte de la seguridad en este crecimiento, y eso nosotros lo tenemos perfectamente documentado, de todo lo que es el pago de derecho de pisos a los empresarios, desde el micro hasta el macro. ¿Me lo preguntas? A quien quiera contestar. Más comentarte, ¿no? En el tema de seguridad, bueno, creo que nosotros como Coparmex tenemos una plataforma que se llama Data Coparmex, donde le preguntamos a todos los empresarios qué tipo de problemas han tenido, ¿no? Déjame decirte que hoy por hoy 1 de cada 2 empresarios ha sido víctima de extorsión o cobro de piso. 1 de cada 2 empresarios que se les pregunta. Ha crecido, del año pasado ha crecido del 51 al 53%, y lo más preocupante es que solamente el 13% de los empresarios acude a la fiscalía a denunciar los delitos. ¿Por qué? Porque lo ven como una pérdida de tiempo o que no se le da un seguimiento, ¿no? Creo que sí es importante ahorita empezar el tema de seguridad. Lo que dices es empezar a exigir a los legisladores pues unas leyes mucho más severas en el tema de extorsión y cobro de piso, y además de todo lo que es en fraudes cibernéticos, que es un problema que ha crecido sobre un 90-93%. Creo que tiene que haber, porque muchas veces cuando vas a la fiscalía te dicen, pues sí, pero es que no es un delito que esté grave para nosotros, entonces no podemos darle ese seguimiento que tenemos que darles, ¿no? En cuanto al tema de corrupción, bueno, como te digo, nosotros no podemos, nosotros nos pueden comentar nuestros agremiados que la corrupción por ahí sigue, pero creo que es importante hilar esto, que si hay un caso de corrupción, que bueno que el empresario vaya y que lo denuncien.
Ya será problema de la Fiscalía si le da seguimiento o no, pero tiene que haber de nosotros, que lamentablemente el problema es que muchas veces cuando vas y denuncias, pues hay una persecución política o hay una persecución para la persona y eso es lo que tenemos nosotros que parar, ¿no? Hay que darle, porque muchas veces nosotros como sectores empresariales pues hemos evidenciado casos de corrupción y pues lo que nos ha pasado es que se nos han ido encima. En caso personal, lo puedo decir, una vez que se denunció un caso que estaba pasando, pues tuvo una persecución política que duró más de una semana, ¿no? Claro. Entonces yo creo que tenemos que alzar la voz y el gobierno tiene que ser conciliador. No puede haber persecución. Claro. Tiene que haber una conciliación y tiene que escuchar, porque lamentablemente desde el inicio de esta administración nosotros no hemos podido reunirnos con un gobernador, no hemos podido tener un acercamiento con él. Claro. Se nos ha hecho a un lado completamente, ¿no? Entonces yo creo que tenemos mucho que aportar, claro, y la manera de hacerlo es construyendo consensos. Claro. Si le va bien al empresario, le va bien al Estado, y si le va bien al Estado, le va bien al empresario, es lo que tienen que ver. Claro. Sí, aunque el gobierno lo planteó siempre al revés, ¿no? El empresario es el desgraciado que explota, que quita, que roba, en fin. ¿Por qué pido que sea un gobierno cercano a la sociedad? Porque el gobernante tiene 2 oídos. Entonces tiene que escuchar y hacer uso de los 2 oídos. Uh-huh. Lo que le dicen, lo que él quiere escuchar, claro, y los que le podemos decir, que aunque no lo quiere escuchar, pero que definitivamente le estamos señalando que ha sido engañado. Mire, es muy sencillo y muy fácil. Cuando un gobernante, el que sea, se encierra, se encapsula, solamente escucha a los suyos y los suyos le van a decir que todo está bien. Claro. Entonces, obvio que él vive en una fantasía, claro, no vive una realidad, ¿sí? Y lamentablemente en el tema de la corrupción no se pueden notariar, no se deja que se notareen. Entonces, pues si lo pusiéramos pasar a la fe del notario público, tendríamos las notarías. No pasa de un decir. ¿Y qué es lo que pasa? Precisamente tendremos que hacer un frente común todos los empresarios para que sea lo que sea, vayamos, pero junto con la persona que ha sido o pretendido ser extorsionada, uh-huh, ¿sí?, o corrompida. Con esa persona la vamos a defender, porque ya sabemos qué es lo que pasa. Entonces, si queremos acabar con la corrupción, pues obviamente tenemos que hacer nuestra parte, porque necesitan 2, ellos y nosotros. Entonces, claro, obviamente no. Pero aquí hay un caso especial. Yo desarrollo temas inmobiliarios y estamos trabajando con un alcalde, yo creo que es la excepción, me imagino yo, uh-huh, que es Ricardo Agüero. Uh-huh. Él afortunadamente no nos pide, a mí en lo personal, pero los compañeros, nadie he escuchado que pida un solo centavo, ni él ni su gente. Vale la pena, porque si también no señalamos a, claro, los buenos funcionarios y no los premiamos, pues estamos también cometiendo una falta. Claro. Hay que señalar a los malos, pero de los buenos. Ahora, ¿qué dijo Fernando? Los contratos, los concursos, las licitaciones, muy amañadas. Claro. Y hablo de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y de Obras Públicas. Claro. Definitivamente es un tema que pierdes porque pierdes, claro, porque no eres del clan. Claro. Si quedas en primer lugar, porque quedaste en primer lugar; si quedas en cuarto, porque quedaste en cuarto; si quedas en segundo, porque... Es decir, no hay posición que les parezca bien, ¿sí? Claro. Y la verdad de las cosas, ahí pues sería cosa de comprobarlo. Los comentarios uh-huh, son que sí hay precisamente una extorsión ahí, hay corrupción, pero pues viendo tanta opacidad, claro, obviamente la opacidad es porque se está generando de alguna manera corrupción. Sin lugar a dudas, Fernando. Yo creo que ese es el tema importante, la opacidad con la que se está trabajando. Realmente se prometió, por eso es muy importante en la época de campaña, pues que se haga un compromiso, y como decía Juan Carlos hace rato, como ciudadanos también tenemos que exigirlo, y parte de exigirlo son las épocas electorales y las épocas democráticas de ejercer nuestro voto, porque sí debe de ejercer voto el ciudadano de castigo, yo digo, cuando no se le cumple. Porque uno tiene una ilusión, uno vota por una persona porque se comprometió algo y no nos cumplió. Pasan los años, podemos ver que afecta nuestra vida diaria. En sí, la corrupción es un cáncer que se está comiendo a México, porque se pierde mucho dinero
y mucho desarrollo, y se dejan de hacer inversiones en el país, que eso es lo que nos trae todavía a un mayor desarrollo, porque es dinero fresco que entra de otros países, ¿no? El tiempo que estamos viviendo se está desperdiciando por temas de corrupción, donde han sido comprobados muchos temas. Yo, por lo que entiendo, una misma investigación periodística bien sustentada es motivo de abrir una carpeta de investigación, y si abriera una carpeta de investigación en muchos temas que se han visto a la luz pública, claro que se encontraría la corrupción. El haber opacidad y el hacerse la vista gorda y decir que no sucede, pues así como nosotros podemos decir que sí sucede, tampoco se puede decir que no. Tiene que haber una investigación y de ahí tiene que haber un resultado, ¿no? Pero eso traería mucho más seguridad para la inversión y mucho más beneficio para la sociedad y para los... Y alcanzaría más el dinero. Y alcanzaría más el dinero. Obvio. Pues sin lugar a duda me ha gustado mucho esta mesa en donde se han tocado temas importantes con claridad, con puntualidad, sin darle la vuelta, se ha hablado directo. Yo los invito para que continuemos estas mesas de diálogos, porque viene un momento muy importante, viene un momento fundamental, en donde quien le toque gobernar este estado va a tomar decisiones, y de una y mil maneras hay que hacernos escuchar, que nos escuchen, invitar en su momento también a quien gane esta elección a esta mesa de diálogos con ustedes, para que podamos compartir y que el público esté claro y esté cierto de que sí hay una comunicación. Eso creo que es muy, muy importante, y que haya una verdadera apertura. Yo, para finalizar, además de agradecerles infinitamente, gracias Fernando, y pedirles, bueno, pues que invitemos brevemente a quien nos hace favor de escucharnos, que afortunadamente cada vez tenemos más seguidores, más vistas. Les agradecemos por ahí su like, su que nos sigan. Gracias por hacerlos a quien lo hacen. Por supuesto, sus comentarios. Hay programas que a veces se vuelven muy polémicos y se empiezan a pelear ahí mismo en la red, pero bueno, de eso se trata, de que todo el mundo ponga su posición. Y de verdad les agradezco la apertura con la que en esta mesa hablamos. Siempre se busca hablar como por encimita, y creo que no lo hicimos así, no lo hicieron así, y eso se agradece infinitamente. Si quieres empezar de tu lado para invitar a las personas al voto. Claro que sí, gracias. Pues primero que nada, este 2 de junio es importante que salgan a votar de temprano y de manera masiva. Es importante saber que cada voto cuenta y cada voto puede influir en la sociedad. Tienen que salir a votar, y salgan a votar por amor a México. Así es. Licenciado Fernández de Lara. Pues lo mismo, recordarles a todos nuestros amigos, a todos nuestros administradores, a todo nuestro personal, a todos nuestros trabajadores, recordarles e insistirles que acudan a las urnas a sufragar, a votar, porque ahí es donde depositamos la primera semilla para fortalecer nuestra democracia. Que salgan a votar libremente, insistir en que el voto es secreto, no es presionado por nada, es libre, y que definitivamente salgan con sus familias a votar. La decisión de quiénes nos van a gobernar y quiénes nos van a representar está en nuestras manos, en el poder de nuestro voto. Ejerzámoslo por nosotros y por México. Bien. Bueno, México es un país que hasta el día de hoy es un país democrático, y la democracia culmina este 2 de junio saliendo a votar. El ser un país democrático se demuestra con la gente eligiendo a sus gobernantes. Reforcemos esta democracia para que siga México siendo este tipo de país que queremos, un país democrático donde los ciudadanos elijamos quién nos va a gobernar. No caigamos en las tentaciones de votar por alguien que no confiamos. Realmente, como platicamos, los temas de los valores, la trayectoria y los resultados son los más importantes para decidir quién va a gobernarnos. Busquemos que México siga creciendo su democracia, y votemos este 2 de junio. Pues muchísimas gracias. Acuérdense que esta es la fiesta de la democracia, y la gran fiesta está por suceder. Nos vemos en la próxima, y gracias a los invitados. Hasta la próxima.